Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Perú a inicios de la República. Vamos a recordar clases anteriores. Hablábamos del protectorado de San Martín, donde San Martín a nosotros nos gobierna con el gobierno llamado el protectorado. Luego, para formar la independencia del Perú, para terminar, nos gobierna Simón Bolívar, como el llamado la dictadura de Bolívar. Luego de todo esto, Simón Bolívar da la renuncia al cargo como dictador y pasa en manos de los hoy conocidos presidentes de la República. Y es ahí donde inicia el Perú, el inicio de la nueva o de la joven república. Pero como nuestros gobernantes no estaban capacitados, no tenían la experiencia de dominar una gran masa territorial, entonces fueron decayendo el periodo de la república. Y es ahí donde los caudillos, llamados así porque eran los militares, daban golpe de Estado. A ese golpe de Estado se le llama el caudillismo, que no es otra cosa que los militares con la fuerza dan un golpe de Estado y sacan a los presidentes. Entonces, en el inicio de la joven república se da lo que es el dominio de los caudillos o los caudillos que entran al gobierno, que son los militares. Entre ellos vamos a tener José de la Mar y Cortázar, que nos gobernó en 1827 hasta 1829. Su gobierno representa a los líderes por la promulgación de la Constitución de 1828. Durante su gobierno se dan los poderes del Estado, la división de los poderes. Luego nos gobierna Agustín Gamarra. Agustín Gamarra sí se le puede llamar que hizo un gobierno que completó su periodo de gobierno, que lo hizo con 4 años. Los demás no duraban. Agustín Gamarra cumplió 4 años de gobierno que representó a los sectores de los criollos. Luego entra Luis José de Orbegoso en el año 1833 hasta 1835. Su gobierno representa a todos los liberales. En su gobierno se da la Constitución de 1834. Luego entra al gobierno Felipe Santiago Salaverry, del Solar, durante los años 1835 hasta 1836. Su gobierno se llamó el gobierno conservador. Bien, entonces ellos fueron los caudillos que entraron al gobierno. Pero en sí, ¿qué es la república? La república viene de la palabra latín que significa la casa pública. O también puede decirse lo público. Viene de latín, significa la casa pública. ¿Cuál es su propósito de una república? Su propósito es proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. Cada uno de los gobernantes que nos gobernaron en el Perú, los caudillos, fueron enfrentando lo que es la deuda externa. Teníamos que pagar una deuda, estábamos adeudados con Inglaterra. Debíamos mucho dinero a la cual teníamos que pagar, pero no teníamos dónde pagar. ¿Qué es Inglaterra?
Inglaterra es un país de las Islas Británicas que limita con Escocia y Gales. La capital es Londres. Aquí vamos a ver Inglaterra, que son los grandes centros artísticos podemos encontrar. En Inglaterra nosotros teníamos una deuda que pagar, a la cual no podíamos pagar. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Inglaterra trajo sus 36 casas comerciales y se centraron en el Perú y operaron en el Perú con sus 36 casas comerciales y así con sus comisiones y sus ganancias podían al menos nosotros pagar lo poquito que le debíamos. Entonces, vamos a ver ahora en nuestra república, que era una forma de gobierno en la que el cargo está el jefe o el jefe de Estado, que el jefe de Estado nos va a representar a todos los peruanos. ¿Quién nos representa? Los presidentes, que pueden ser temporales, que se elige a través de las votaciones. Entonces, eso vendría a ser la república. Ahora, ¿cómo estuvo la república en nuestro país? Vamos a ver que en nuestro país todavía se daba lo que es la esclavitud. ¿Cuándo se rompe la esclavitud? Se rompe cuando Ramón Castilla da por primera vez la libertad a los esclavos. Y también recordamos que San Martín, cuando proclamó la independencia, proclamó la libertad de los hijos de los esclavos que habían nacido después del 28 de julio. Entonces ya conocemos la realidad de la república. Vamos a ver qué significa la palabra lancasteriano. Lancasteriano significa el maestro enseñaba al alumno y el alumno aprendía. Y como aprendía, estaba en su derecho de poder enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lancasteriano? Rompía con lo tradicional de la educación entre docente y alumno, ya que ahora el alumno también puede enseñar y que estaba capacitado para enseñar a otras personas. No necesitaba de un título. Entonces el alumno era capacitado para poder también enseñar. Eso significa la palabra lancasteriano. Ahora, ¿por qué aquí yo le puse Maynas? Maynas está ubicado al norte del Perú, departamento de Loreto, provincia de Putumayo. Maynas también tuvo que ver dentro de nuestra república, nuestro inicio de la república. También fue un departamento sobresaliente entre la joven república. Entonces, chicos, ya sabemos cómo estuvo el gobierno, que por sus malos gobiernos que hubo, los militares tenían que entrar a la fuerza, dar un golpe de Estado y sacar a los presidentes y entrar a la fuerza. A ese gobierno se le llamó el caudillismo, que no gobernaron los militares. Ahora, ¿cómo una persona se le consideraba ciudadano? En aquellos tiempos, para ser un ciudadano, tenías que ser varón, tenías que tener propiedades, tenías que tener estudios, si no, eras un analfabeto y no tenías derecho a votar. Las mujeres no votaban, sino votaban los varones que tenían la clase social alta. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Primera pregunta, nos dice: ¿cuáles fueron los principales ingresos económicos del Perú a inicio de la República? Se dio a través de la era del guano, que eran los fertilizantes que ya se lo utilizaban hace muchos tiempos en nuestras culturas. Respuesta: fue el salitre, cuyas propiedades fertilizantes fueron conocidas desde tiempos muy antiguos. ¿Cuál fue la situación de los indios a inicios de la República? Todos los indios, ¿qué había pasado con los indios cuando nos gobernaba la joven República?
todos los indios nobles, es decir, todos los descendientes de la élite cusqueña, incaica y los panacas, aquellos incas, o sea, descendientes o familiares incas, también tenían sus propiedades, no eran depuestos, sino también eran considerados sus propiedades. 2. ¿Qué principios aplicaron en los inicios de la República para establecer los límites territoriales? Se llamó utiposiditis, que quiere decir, lo que antes poseías, seguro seguirás poseyendo. O también era, como poseen, así poseerán. En el inicio de la República se repartieron sus territorios. Por ejemplo, yo soy Perú, la República de Perú, y aquí me pertenecen estos son mi departamento. Entonces, cada uno tenía que, era libre de elegir donde les pertenecía. Por ejemplo, Argentina, Chile, Perú. Entonces, cada uno delimitaba sus fronteras, utilizando el utiposiditis. Pregunta 2. ¿Quiénes tomaron el poder ante la incapacidad y falta de organización de las clases dominantes? ¿Quiénes eran? Los militares, o llamados caudillos. Pregunta 3. ¿Qué facciones políticas se enfrentaron los primeros años de la República? ¿Qué sucedió con la República? ¿Qué hicieron los presidentes? ¿Qué tenían que afrontar? Nuestro país estaba en bancarrota. No estábamos acostumbrados que otros países nos dominaran. Entonces nosotros no sabía la nueva república no sabía cómo sobresalir, cómo salir adelante. Y en eso, ¿qué pasaba? Nos estábamos adeudando. ¿Y con quién nos adeudamos? Con Inglaterra. Debíamos mucho dinero a Inglaterra. Entonces es ahí donde aprovecharon Inglaterra y se trajeron 36 casas comerciales para poder sacar provecho de nuestro país. Pregunta 3. Ya hicimos las 3. ¿Cómo podrían los indios ser considerados ciudadanos? Lo define el derecho de movilizar a la plebe en su lucha contra los conservadores. ¿Cómo una persona podía ser un ciudadano? Entonces, para ser un ciudadano tenías que meterte al ejército, ser un militar. Cuando te metías al ejército y eras un militar, ascendía tu clase social y podías tener el privilegio de entrar a las votaciones. Si no, no. Eras considerado analfabeto. Muy bien, seguimos. ¿Por qué las élites militares detentaron el poder político en los primeros años de la República? Primero, los militares tuvieron que afrontar una situación donde aquí los presidentes habían regalado los territorios a través de tratados. Entonces los militares tenían que hacer frente a eso. Entonces por eso daban el golpe de Estado. 4. ¿Cuáles fueron los principales que rigieron los límites territoriales? Aquí estamos hablando de la utiposidetis. Lo que poseías, seguro seguirás poseyendo, o como posees, así poseerás. Ese es el lema de utiposiditis. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos aprendido Perú a inicio de la República. Perú era una joven república que todavía no tenía esa experiencia de surgir adelante. Por sus malos gobernantes, el Perú no fue levantándose económicamente, sino más bien se fueron endeudando. ¿De qué país se endeudaron? Se endeudaron el país de Inglaterra. Y es ahí donde nosotros no sabíamos cómo pagar la deuda. Y es ahí donde Inglaterra y los extranjeros vienen al Perú y sacan provecho de nuestros recursos. Muy bien, chicos, entonces hemos aprendido el día de hoy cómo los caudillos o militares entran al gobierno. Tenemos, por ejemplo, José de la Mar, tenemos a Agustín Gamarra,
tenemos a Luis José Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, que entraron al gobierno por la inestabilidad del gobierno en la cual estaba la República. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido Perú a inicios de la República. Espero que este contenido te haya servido de algo. Nos vemos hasta la próxima.